2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Conexión, perteneciente al portal de noticias www.lapaginanoticias.com.mx. Soy Víctor Armando López y a lo largo de casi una hora vamos a tener un diálogo con un invitado muy especial que tenemos hoy, Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En un momento habremos de iniciar un diálogo con nuestro invitado. Gracias por estar en conexión. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad más hermosa de la República Mexicana, que es Morelia, Michoacán. Doy la más cordial bienvenida al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien es actualmente presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido, Marco. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos tus seguidores en redes sociales. Gracias, Marco. Hoy pues tenemos la costumbre de que sea nuestro invitado quien haga su propia presentación, por lo cual me permito preguntarte, ¿quién es el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez? Bueno, Marco Antonio Tinoco, sin títulos, es una persona inquieta que quiere el beneficio social. A final de cuentas, la educación, el contexto, soy de La Piedad, Michoacán, y migré hacia la ciudad de Morelia junto con mis padres por razones de estudios en los años 80, para ser exacto, en 86. Me vine a estudiar al Colegio de San Nicolás y bueno, tuve una formación humanista prácticamente hasta la licenciatura, y de ahí bueno, ya vinieron otros retos. Cuando salí de estudiar Derecho me propuse no estudiar más Derecho, y entonces estudié Administración Pública y luego un doctorado en Ciencias Administrativas con referencia a Educación. Eso creo que ha brindado la posibilidad de conocer, pero básicamente de fomentar dos características en tu servidor: la empatía y la sensibilidad social. No creo que pueda haber un país rico con muchos pobres. No creo que pueda haber justicia cuando las injusticias están a la luz todos los días. Entonces, esta formación y conocimiento del entorno me han llevado a ser lo que ahora soy. Marco, ¿cómo estuviste entonces hasta los 14 años en La Piedad? Así es, y a los 14 me vine muy cómodo, muy relajado. Practiqué taekwondo, fui a campeonatos nacionales, jugué voleibol. Fui una persona y soy una persona de lo más común y corriente. Disfruto de placeres tan sencillos como ir al cine, sentarme en una alberca, a nadar en cualquier alberca. No necesita ser de un resort de lujo. Entonces, cosas como ir a cenar, tener amigas, amigos para convivir, para charlar, para intercambiar opiniones. Y esto es algo bien importante porque en los círculos sociales donde siempre conviví, hubo personas de todas las extracciones, de todas, inclusive nacionalidades, y eso permite una riqueza cultural y entender que el único camino para alcanzar estadios sociales de cierto nivel es la paz. Y la paz no conocida como ausencia de conflictos, sino como relación armónica con y a pesar de las diferencias. En esa primera etapa de tu vida, ¿cómo recuerdas La Piedad? Bueno, era muy tranquilo, muy pintoresco, gente trabajadora, gente dedicada al campo, a la porcicultura, al proceso de la porcicultura, de la ganadería básicamente, y con un contexto también muy rico de salir particularmente hacia Jalisco o a otros estados. La salida natural de mi ciudad natal era Jalisco o Nuevo León, no necesariamente la capital del estado. Tenemos a un lado a Guanajuato y del otro lado, a 10 kilómetros, un poquito más, Jalisco. Entonces
geolocalización permite otra transculturación y no necesariamente la del centro o del oriente de Michoacán. ¿Cómo eras de estudiante en esa infancia, adolescencia? De lo más normal, haciéndoles bromas a los profesores. Dijeron aquí en los momentos que venía salándome de las clases, estudiando algunas otras que me gustaban, padeciendo otras que nunca me fueron favorables, particularmente las matemáticas y la física. Básicamente un estudiante normal, común y corriente, de 7, 5, 9, a veces 10 en algunas materias que me gustaban, pero saliendo a todos los lugares, conviviendo, procesando el mundo real. Sí. Esa es la realidad. Sí. ¿Cuántos hermanos? 3, yo soy el mayor de cuatro varones, sigue Víctor Hugo, que es médico y está en Pátzcuaro, luego Alejandro, que se quedó atendiendo el oficio público, la notaría pública que mi padre tuvo más de 40 años, y Miguel Ángel, que se dedica a la psicología y cosas así por el estilo. Oye, ¿y la familia qué tal? Pues ahí están, mi madre, mi padre ya falta, tengo una abuela de 93 años, entonces es una riqueza muy importante, ¿no? Tener las personas que no hablan, que normalmente sí, son las que nos acompañan durante estos largos trayectos y que siguen ahí detrás, viendo y también procesando los cambios que uno viene teniendo. Yo nunca hubiera pensado quedarme aquí en Morelia, caminar, sí me gustaba escribir, pero no necesariamente dar clases y quedarme como docente de la Universidad Michoacana. Gran parte de lo que me ha sucedido es el contexto en el que me he encontrado, en el momento en el que me he encontrado, amigas, amigos que me han sugerido, que me han ingresado, que me han impulsado y que me han continuado y que han continuado siendo parte de ese capital correlacional que es el que he construido durante todos estos más de 50 años que tengo. Sí. Oye, Marco, pero también te toca pues aquella región muy creyente, muy respetable, pues, pero muy creyente y también un tanto rígida al interior de las familias, ¿no? Fíjate que en el caso concreto, digo, obviamente sí, mi abuela y mis padres son católicos, yo soy creyente por convicción nada más, pero y católico quizás por herencia. Sin embargo, mi grupo cercano, a pesar de toda la religión y de todas estas cargas religiosas, no necesariamente tanto de las amigas y amigos de mi ciudad como aquí nos educamos precisamente en la tolerancia religiosa y en el fomento a que la o el de enfrente pudiera tener la creencia que quisiera, porque yo te decía que todo el desarrollo desde mi primaria, mi secundaria, lo tuve con gente humanista, entonces el espíritu crítico es muy importante, ¿no? Vivir en la crítica y en las diferencias, pero con relaciones muy armoniosas. Sí. ¿Te desarrollas entonces en el nivel bachillerato en la década de los 80s? En 80s, así es. Década fabulosa de grandes cambios en la música, en costumbres, en todo. Infinidad de cosas. Una década que nos marca demasiado. ¿Cómo vives el nivel bachillerato? Pues muy feliz, muy contento. Recién me acaba de llamar algunos amigos que se integran de repente por ahí al gobierno, que son cantantes, que son músicos, que fueron compañeros destacados, estudiantes incluso mejor que tu servidor, cuando había música, ¿no? Hoy todo suena lo mismo, entonces toda esta gama, los conciertos, ¿no? Cuando Morelia y algunas partes de Michoacán todavía podían venir grupos grandes, Toto, Mecano, Timbiriche, Miguel Mateos, Miguel Bosé, o sea, era y oírlos todos y las diferencias y vivir y disfrutar e ir a los conciertos
con, con las amigas y los amigos era muy fructífero, ¿no? Sí. ¿Y los maestros cómo los recuerdas cómo eran Sí, ante estos cambios? Muy tolerantes, Sí. muy tolerantes. El Colegio San Nicolás, que fue la prepa a la que yo llegué, bueno, en realidad cuando hice mi examen de admisión era prepa de 2 años. Era bachillerato único, salía uno con el título de bachiller en Derecho y Filosofía, y yo llegué, hice el examen y me adscribieron a la prepa 4. Mi padre vino con el químico Evodio, que era el regente. Casualmente, les digo, hay alguien que no cambia en la Universidad Michoacana, todos los demás son directores. Sin embargo, la prepa 1 sigue teniendo no director, sino regenta o regente. Y esto es bien importante porque eso es parte de la carga cultural y humanista de la Universidad Michoacana, y quizás hasta religiosa, porque el regente no necesariamente solo se encarga de los programas académicos, sino de moldear el espíritu y de conducir las almas de aquellos o aquellas estudiantes que están ahí para hacerlas mejores y hacerles mejores personas. Entonces, este cambio de llegar y luego cambiarme a la prepa 1 y ver profesores de todos los cortes. Hoy estoy en un chat en donde oigo que las izquierdas y las derechas, bueno, a mí todavía me tocó leer a Trotsky, ¿verdad? A Lenin, a Marx, obviamente en el Capital, tan complejo. Entonces, yo soy de aquella época, y sí creo que definitivamente que el Estado tiene una responsabilidad social frente a los demás desprotegidos, y obviamente también tiene que fomentar los círculos de producción, de servicios y de productos. Entonces, y eso solo se logra con una visión, generando compensaciones sociales. Hay quienes nacen sin las posibilidades, entonces el Estado debe permitir todas esas posibilidades. Hoy oigo que las becas del bienestar en realidad son rentas universales. El Estado tiene que ser capaz de generar para cada persona nacida o que esté en su territorio la posibilidad de que tenga un ingreso, y que ese ingreso sea suficiente para que pueda lograr su plenitud y su felicidad. Y eso solo se logra en esta doctrina humanista, en esta doctrina de las izquierdas, que las izquierdas obedecen más a un modelo liberal, eso hay que decirlo. Las izquierdas nacen en Inglaterra, entre los lores y los comunes, ¿no? Entonces, los comunes, que eran aquellos que querían libre comercio, libre voto a hombres, mujeres, personas. Entonces, ellos, como tienen ese debate, se sentaban frente a frente y decían, es que los de la izquierda, es que los de la derecha, pero no es otra cosa sino ser liberal, y el liberal tiene que pugnar porque cada quien crezca de la manera en que cree que debe crecer, siempre y cuando no afecte al de enfrente. Sí, así es. Oye, Marco, ¿y en qué momento decides voy a estudiar Derecho? Fíjate que el Derecho me tomó por sorpresa. Sí. La verdad es que me gusta el diseño. Hoy diseño planes y proyectos. Yo quería, o tenía más o menos en mente, algo relativo al diseño, arquitectura. No había diseño industrial, no había una serie de cosas que hoy existen. Comunicación, pues quién iba a pensar en estudiar comunicación, ¿no? Entonces eran carreras como muy tradicionales, y había que decidir a los 14 años qué ibas a hacer el resto de tu vida, porque solo había 4 bachilleratos: Derecho y Filosofía, Contabilidad y Economía, Químico-Biológicas, y no recuerdo el otro. Eran 4 bachilleratos. Entonces, pues yo vi las currículas y dije, pues lo único que se me ajusta es Derecho y Filosofía. Y cuando salí me di cuenta que no podía estudiar ya más nada, salvo que hubiera estudiado Ingeniería y Arquitectura, se me olvidó. Era Ingeniería y Arquitectura, Contabilidad y Economía, Químico-Biológicas y Derecho y Filosofía. Entonces solo podía estudiar Filosofía, Derecho, Biología, por una extraña razón, no sé por qué, Físico-Matemáticas. Entonces, de lo que podía estudiar dije, bueno, y mi padre, que era abogado, me dijo, bueno, pues ingresa a Derecho, y
y vas viendo, total, si no te gusta, pues revalidas. Y la verdad es que una cosa me fue llevando a otra, hasta que terminé Derecho y la profesión me ganó, me gustó el camino de las normas, de la construcción de las normas y del entendimiento de cómo esas normas se construyen en la sociedad. ¿Y cómo fue tu primer día en la facultad? Complicado, el primer año lo padecí. Sí. Debo decir una cosa, hay amigos y alumnos que me acompañaron, Albina, que está en un juzgado de distrito, Jorge Mendoza, Wilber Arellano, muchos que estábamos en la prepa, pues tampoco podíamos ir a otra parte. Sí. Entonces llegamos a la facultad y ahí nos reencontramos, ¿no? Sí. Ahí nos reencontramos. Entonces, en materia de grupos sociales, de convivencia, no estuvo complicado, pero pues sí era un nivel diferente de estudio. Acá en la prepa, pues los profesores trataban con adolescentes. Teníamos mucha complacencia de algunas o algunos, de muy pocos, muy poca complacencia, pero al final de cuentas íbamos retomando todos. Se estudiaba pues etimologías grecolatinas, física, matemáticas, pero con mucho gusto. La verdad es que íbamos a la escuela con mucho gusto para ver a nuestras amistades, pero también a lograr un poco de conocimiento y a impactar. Recuerdo mucho a un profesor, hijo de un profesor que había escrito un libro de lógica, Puente, apellidado Puente, que era muy incisivo y siempre nos cuestionaba a todos si sí es cierto lo que usted está diciendo, y ya leyó este libro, lea porque eso no es cierto. Entonces, ese espíritu crítico de nunca conformarse con lo que teníamos nos hizo ver diferente y escudriñar el mundo a través de diferentes herramientas. Oye, y cuando acabas ya tu licenciatura, ¿era lo que tú esperabas o era lo que imaginabas? Nunca, no. En la licenciatura no me enseñaron a administrar, entonces me la pasé 7 años perdiendo dinero, porque nunca me gustaron las oficinas, siguen sin gustarme hoy. Sí. Entonces, eso me llevó a litigar. Entonces, muy pocos nos fuimos al camino del litigio y cobrar los asuntos fue muy complicado. Fue muy complicado porque nunca lograba tasarlos. Al principio, por lo menos, le enseñaron a uno derecho civil, procedimiento, pero pues no hay una enseñanza en la administración básica para cuidar el ingreso, el egreso y la financiación de asuntos que pueden durar mucho o los que pueden concluir muy rápido. Eso le lleva a uno tiempo y mantener sobre todo a los clientes, a la clientela contenta, para no mentirles. Hay algo bien importante, yo creo que a y a los clientes, a los asesorados de uno. Casualmente los abogados somos los únicos que tenemos clientes muy al estilo de los romanos, que eran aquellas personas que el paterfamilias adoptaba y lo cuidaba como si fuera su hijo, como si fuera de familia. Entonces hay que, aparte de cuidar a la persona, hay que decirle qué sí se puede y qué no se puede hacer. Sí. Marco, recuerdo también hace ya quizás las dos décadas, incluso en esta visión que has desarrollado, esta preocupación por aprender derecho, organizando un congreso internacional de amparo. Sí, en los congresos de amparo con el maestro Burgoa, el maestro Alberto, vino el hoy ministro Pérez Dayán, y algunos otros de derecho agrario, ¿no? Sí. Hubo en 2000 fue el primero. En el 2000 sí, con mi hermano Alejandro y con otros grupos de amigas y amigos que acompañaron el proceso, vino el Congreso Nacional de Amparo aquí hasta 2005, si no mal recuerdo, 2005. Sí. Fueron 4 congresos de amparo. 2000, 2002, 2003, 2004 y 2005. Oye, ¿y qué nos dejó digamos como sociedad a los que estudiaban? ¿Qué dejó porque terminó por ya no hubo ya no sé. Bueno, el maestro Burgoa falleció, él dejó un hueco grande en las voces jurídicas nacionales.
quienes lo acompañamos durante estos procesos y este trayecto, quienes conformaban el Instituto Mexicano, yo pertenezco al Instituto Mexicano del Amparo, pero quienes lo conformaban de inicio pues fueron falleciendo. Sí. Y hubo algunos grandes huecos porque el instituto intentaba tener en cada uno de los estados una representación precisamente para esto. ¿Qué dejó en Michoacán? Lo mismo que tenemos ahora: cariño por el amparo, cariño por las normas, pero sobre todo algo bien importante que veo yo de aquellas épocas en estudiantes, en quienes éramos estudiantes o profesionistas nobles. Siguen recordando con mucho cariño y palabras de libertad, igualdad, fraternidad, que a final de cuentas son precisamente el corolario de una sociedad que está viva, ¿no? Este régimen de libertades yo creo que sigue fomentándose y se extendió el humanismo con esos congresos nacionales de amparo en que se posicionaban algunos temas, ¿no? Sí. Fuertes. Se debatía, se exponía, nunca hubo mordazas. Uh-huh. y estoy acostumbrado a eso, a hablar de lo que se necesita hablar y a no ocultar y a no decir cosas que no están pasando, o probablemente se pueda uno equivocar, pero por lo menos es el punto de vista y a respetar el punto de vista de las y los demás. Marco, te voy a dar todo un giro. ¿Cuáles son tus gustos, aficiones? Fíjate que me gusta, tengo gustos muy sencillos: ir al mar y el cine y ver películas en la tele. O sea, la verdad es que no tengo mayor gustos caros, no los tengo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque yo pienso que lo más sencillo es lo que más complace. Claro, claro. ¿Y qué tipo de películas te gustan más? De todas, salvo las de terror. Las de terror no me gustan bastante. Es de suspenso, de comedia no tanto, pero policíacas. Uh-huh. La verdad es que no tengo predilección. De vez en cuando veo también una de terror. Sí. Oye, más allá de las lecturas obligadas de derecho, ¿haces otro tipo de lecturas? Me gusta la novela histórica. Me gusta. Tengo bien poco tiempo hoy para leer. Claro. Y quisiera decir que tengo hasta muy poco tiempo para pensar, porque ahora, justo en este encargo, me siento como corriendo detrás de alguien que corre los 100 metros, ¿no? Sí. Entonces hay que ir corriendo detrás de arrebatarle la estafeta. Uh-huh. Siempre, aunque te levantes muy temprano y te acuestes muy tarde, no alcanza el día para todas las necesidades que hay, sobre todo cuando tiene uno instituciones que traen inercias, pero básicamente es eso, leer novela histórica, y quien tiene solo su vida, pues solo tiene un mundo, ¿no? Quien lee 1000 libros tiene 1000 historias en su cabeza. Sí, claro. Oye, ¿y actividad física? Sí, fíjate que últimamente no, pero trato un día de nadar, otro de correr o de andar en bicicleta. Justo cuando empezamos el programa te decía que conozco esta avenida porque eso sí, todos los domingos ruedo en bicicleta, entonces trato de hacer un poquito de bicicleta de montaña, de bicicleta de ruta, por lo menos hora y media sábados y domingos, y yo creo que ya es importante que retome la natación y la corrida por lo menos 40 minutos todos los días. Sí. Oye, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿A qué horas empieza y a qué horas termina? Así es. Fíjate que normalmente me levanto cuando nado a las 4:30, 15 a las 5 para nadar de 5 a 6. Normalmente ya estoy mandando y contestando mensajes a las 6 de la mañana desde el día anterior para lo que se va a hacer al día siguiente, y el día siguiente ya estoy verificando lo que tengo. Llego normalmente a la oficina a las 7:30, 15 a las 8, se abre a las 8, entonces normalmente tengo desayunos de trabajo a las 8:30. A las 8:30 yo ya dejé todo lo que tengo de firme ese día, y dispuesto para el día siguiente.
voy al desayuno, regreso 10:30 más o menos, estoy hasta las 2:30 de la tarde y en la tarde me dedico a revisar todo lo que queda pendiente, que es ya de revisión de escritorio, porque normalmente en la oficina pues atiende uno personas, va a visitas, genera encuentros, etcétera, etcétera. Eso de lunes a viernes, los sábados y domingos a esa hora pues salgo a rodar y ya el resto del día, lo que me queda pendiente de la semana, trato de sacarlo el sábado y el domingo descanso por lo menos mediodía. Cuando no es así o cuando ahora que no estoy acá, bueno, pues me levanto a la misma hora porque empiezo a dar clases de 7 a 9 de la mañana, 4 días a la semana, y luego en la tarde de 3 a 5 de la tarde, ir al despacho, regresar. Entonces siempre trato de mantenerme ocupado, así es. Sí. Y eventualmente hacer algunos libros, invitar amigos, publicarlos. Entonces siempre trato dijo en alguna ocasión mi padre que por eso me incursionaba en todos los deportes, porque con la energía que tenía normalmente, si la canalizaba por el lado oscuro de la fuerza, pude haber sido quizás adicto a alguna droga enervante o psicotrópico. Sí. Oye, hace 3 años te empiezan a nombrar como posible, un poquito más, 3 años y meses, como candidato a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se dará designación y todo, actualmente pues eres el titular, pero me gustaría que tú me definieras los derechos humanos, pero no académicamente, no por un autor, por la práctica y la experiencia que te ha dado la vida. Básicamente es vivir feliz y en libertad, sin dañar a otro, básicamente, porque también nadie quiere saber de las responsabilidades sociales. Y yo creo que los derechos también implican una responsabilidad social y corresponsabilidad frente a la persona que tenemos enfrente. Entonces es básicamente eso, que cada quien tenga su proyecto de vida, que sepa qué quiere hacer. No importa que lo haga con drogas psicotrópicos y enervantes, siempre y cuando tenga la capacidad y la posibilidad de acceder a saber que le va a hacer daño a su cuerpo. Punto. Entonces eso yo creo que es importante saberlo y es importante decirlo. Quiero también comentarte, Víctor, no todos los cargos que he tenido han sido pagados. Fui dos ocasiones consejero honorífico de la comisión y también integré la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde no hay pago y donde se trabajaron algunos años prácticamente con los emolumentos que uno generaba en la actividad privada o en la académica de la Universidad Michoacana. Entonces, sí es importante saber eso. Toda la vida me he dedicado a la defensa de los derechos humanos en el sector privado. Antes de eso, ¿no? Generando equipos de deporte, etcétera, impulsando proyectos productivos o de libros o académicos, porque cuando estuvimos en la escuela con un grupo de amigas y amigos, tuvimos un grupo que la Sociedad de Estudiantes de Derecho, que íbamos a congresos, teníamos el despacho jurídico. Entonces toda la vida ha sido proteger a la ciudadanía y generar un mejor servicio y condiciones equitativas para que las y los estudiantes también más desfavorecidos tengan acceso a la apropiación del conocimiento de las mejores fuentes. Por experiencia, por práctica, por tu perfil profesional, por tu grado académico, por infinidad de cosas, eres el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y por convicción. Porque que creo en los derechos humanos y los vivo a diario. Sí. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día en la comisión? Bueno, el primer día no fui, porque esperé a que me dieran el nombramiento para llegar con el nombramiento, pero fue muy tranquilo. Yo creo que las instituciones en general y las personas que nos ayudan y colaboran en las instituciones, debo decir también que tu servidor, no relevó a muchas personas de la comisión. Yo creo que los relevos institucionales empezaron 1 mes y medio después de que yo llegué, generalmente por no ocupar las personas que tenían perfil. El 95% de las personas
que estaban cuando yo llegué, continúan hoy, de la plantilla laboral. Y así lo haré porque ese 95% son personas que trabajan, que necesitan su trabajo y uno no puede defender los derechos humanos si no cree y si no los vive. Claro. ¿Qué es lo que sí he sido muy enfático y directo con el personal? En que dejen los escritorios, que dejen de ser burócratas y salgan a la calle y vean cómo está la gente, porque nosotros en la comisión atendemos a las personas que no tienen la posibilidad de acceder a sistemas de protección que son de alto nivel, me refiero a nivel económico, a pagos. Entonces nosotros necesitamos hacer el trabajo de la Defensoría Pública, de un organismo de protección, pero también de orientación, y eso es muy muy importante. Fue complejo. La verdad es que a pesar de haber sido consejero, hay inercias que solo el presidente tiene y que solo el presidente debe enfrentar, sobre todo porque la idea, y la continúo fomentando en este momento, es que el presidente tiene que ser una voz de las personas que son invisibles y que no pueden gritar. Entonces el que tiene que gritar es el presidente por las personas que no pueden alzar la voz. Esto es muy muy importante, lo seguiré haciendo mientras pueda. Seguiremos trabajando con las instituciones que se dejen ayudar también, porque también debo decirte una cosa, yo creí que los políticos tenían la piel muy gruesa. Y he visto que no tanto. No, son los más sensibles. He visto que son de piel muy muy delgada y que no permiten que uno tenga opiniones en contra cuando las realidades nos superan. Sí. Oye, Marco, platícanos, ¿por qué causas que nos atiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Para nosotros los simples mortales que no sabemos... ¿Qué no atiende la Comisión de Derechos Humanos? Asuntos que estén en tribunales o ante jueces, esos no los atendemos. Y 2, asuntos político-electorales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con demandar ante tribunales o estar ante tribunales no lo atendemos. Todo lo demás sí. Generalmente es todo lo que se ve en el Poder Ejecutivo, en instancias de gobierno. Fiscalías, algunas cosas, algo otras de seguridad pública. Ahora casualmente tenemos más asuntos de servicios públicos, agua, luz, teléfono. Recién platicábamos de parques y jardines y de todo lo que es el drenaje y abastecimiento de agua, pero básicamente han subido mucho los asuntos educativos. Yo creo que la comunidad educativa está más consciente de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Asuntos educativos ante derechos humanos, como que no les permiten el corte de pelo, que les están cobrando tatuajes, cuotas extraordinarias no permitidas o que no deberían ser, violencia. Violencia de todo tipo contra hacia alumnos o hacia padres de familia o madres de familia. Violencias como poner cámaras en los sanitarios, castigos inesperados, falta de atención, ¿no? Tenemos una persona que se electrocutó acá en Tierra Caliente, estaban jugando fútbol, la niña o niño, y se subió a la azotea y allá había un cable de alta tensión y se electrocutó. Entonces hay de todas las naturalezas. Ausencia en algunos espacios de profesores, en algunos falta de infraestructura. Entonces, pero la gente ya está empezando a ser bastante más consciente de que tiene derecho a exigir y que tiene derecho a que se le conteste. Me imagino que también vamos muchas personas y queremos interponer una queja, pero que no nos corresponde. Sí, hay también, y se lo informamos cuando no hay posibilidad. Quiero comentarte, por ejemplo, que del universo de 7,000 atenciones que tenemos, 5,000, por ejemplo, o poquito más, son solo orientaciones y canalizaciones. Es que en las instancias de gobierno no les informan. Hay veces que nosotros fungimos más
como orientadores y canalizadores, estos 5,000 o como acompañantes, ¿no? Hay veces que uno acompaña y lo que la persona no supo fue pedir el servicio o la atención, y eso es lo que hacemos nosotros, acompañamos a la persona y le gestionamos el trámite. Ahí se nos va de 7,000 para 5,000, estaríamos hablando prácticamente del 65-70% del trabajo se va en que las autoridades no dan una atención adecuada a la ciudadanía, a quien llega a pedirles el servicio. Así en aspectos generales, los ciudadanos, ¿por qué podemos, ante qué casos podemos abusos de autoridad? Uh-huh. Abusos de autoridad. Nosotros tenemos medios para lograr eso, la conciliación, la orientación, la canalización, el acompañamiento, y también tenemos las quejas. En ese caso podemos emitir una recomendación si se probara la violación, pero también, por ejemplo, en el caso de infancias y adolescencias, de personas que padecen violencia, podemos nosotros dictar medidas cautelares, igual que la suspensión en el amparo. Nuestro procedimiento de queja es una copia procesal de lo que es el amparo. ¿No le hacen falta más dientes a la comisión? Porque yo pienso que no. ¿Por qué? Porque esa es la evolución. Mira, te voy a comentar, el año pasado o no recuerdo con exactitud, nos llegaron algunos casos de adolescentes víctimas de violencia por su entorno familiar con gestación ya casi a término, y nosotros decretamos la interrupción de la gestación debido a estas violencias que habían sufrido estas personas. Entonces, depende de cómo lo trates. ¿Cuál es la evolución nuestra de nosotros ante nosotros? Porque tenemos muchas funciones, editamos libros, damos capacitaciones, profesionalizamos, tenemos diplomados, somos defensoría, tramitamos quejas, pero también tenemos dos funciones esenciales. Podemos acompañar a la gente patrocinándola ante los tribunales, promoviéndole amparo, pero también podemos promover acciones de inconstitucionalidad. Estos son los dientes, no lo hacemos acá, y también intervenimos como persona experta, como le llamamos nosotros amicus curiae, y dándole una opinión a un juez en relación con un asunto que lo hemos hecho en casos de feminicidio y en casos de libertad de expresión en la costa de Michoacán, diciendo, bueno, que los parámetros son otros. Entonces sí podemos ir a tribunales porque tenemos ciertas facultades, nosotros promoviendo, declarando, pidiendo se declare la inconstitucionalidad de leyes del Estado, asesorando a través del amparo o de cualquier otro juicio de naturaleza civil, penal, administrativa, o interviniendo en asuntos civiles, penales, administrativos o de otra naturaleza a través de la amicus curiae que yo te decía. Esta es la evolución de los ombudsperson, creo yo, y es hacia donde tendríamos que caminar. Por ejemplo, nosotros en este año, en el informe que rendimos, tenemos 7 u 8 acciones de inconstitucionalidad, 3 amicus curiae, 2 amparos, si no mal recuerdo, espero no mentir. Entonces, aún estamos explorando, porque esa área nosotros aquí en Michoacán no la tenemos, la tengo que hacer tu servidor, con algunos colaboradores que de repente me ayudan, porque la verdad es que todos tenemos muchas actividades. Entonces nos faltaría esa área para potenciar. Los dientes que no tenemos acá los podemos tener acá, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la evolución del ombudsperson, más allá de los comunicados, posicionamientos, pronunciamientos públicos, que lo que estamos haciendo aquí es un pronunciamiento, ¿no? de qué es lo que hacemos y cómo debemos conducirnos, y más allá de los informes y todo lo que hacemos de manera cotidiana, ver esta otra parte que es la evolución del ombudsperson, ¿no? Marco Antonio, recuerdo una Comisión Estatal de Derechos Humanos, realmente un elefante blanco, muy cuadrado en sus visiones, quejas y recomendaciones, 2 informes al año. Yo creo que oficinitas así que rompían cualquier armonía, cualquier intención de acercarse y todo. Llegas, le das
un giro total a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No estamos diciendo que no haya gente buena, ¿eh? Como tú mismo lo dices, sigue el 95% está ahí. Sigue mucha gente que obviamente tiene la camisa bien puesta, que tiene la visión y todo, pero hacía falta que llegara alguien y les dijera, a ver, rómpeme esas bardas, la gente debe sentir la libertad, el acercamiento, no barreras, tal, le empieza a dar una movilidad y todo, los números así mismo lo marcan, se mueven. No es el cebollazo, es que los números así lo marcan. ¿Qué te dio? ¿Qué encontraste tú? Soy fanático de los números. Fíjate que esto, debo confesarlo, no necesariamente obedece a un modelo de tu servidor. Es un modelo que se está instaurando a nivel mundial, nacional, y que lo compartimos muchas defensorías del país. Es un modelo de 4 ejes: fortalecimiento institucional, cultura, defensa y el cuarto eje, que es precisamente el que donde se engloba comunicación, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, a ver, el modelo con el que nacimos nosotros en la Constitución Federal y en las de los estados es el que tú dices, ¿no? Esta de una burocracia más que solo atiende quejas y recomendaciones. Sí, así es. Punto. Yo no creo que sea ni siquiera idea de los presidentes. ¿Qué es lo que nos ha ayudado a nosotros en esta administración? Ir a empaparnos a los modelos mundiales, ¿no? Y traerlo e implantarlo aquí. Esto es pues para que vean si el presidente está o no está. Se acabaron las escaleras escondidas, las oficinas, el pasillo, las entradas secretas. Sí. La gente tiene que ver si el visitador, el presidente, el actuario, quien atiende su asunto está, y que si le dicen ahí que van 3 adelante, ver a las otras 2 personas sentadas. La intención es esa, transparentar la actuación de la Defensoría y que vean que tenemos las manos limpias, sobre todo. Dices desde hace un tiempo y es algo que ojalá funcionara en todas las instancias. No quiero funcionarios o servidores anquilosados. No, ni inexpertos. Ni inexpertos ni anquilosados. Y por eso hemos echado a volar un programa muy interesante. En breve les estaremos diciendo que también eso es importante, porque de repente uno dice, es que ya los capacité, sí, pero los capacité y los evalué yo mismo. Yo creo que es muy importante que uno saque las manos de los procesos, que uno no tenga metidas las manos para no tener ni las filias, ni las fobias, ni consentidas, ni no consentidos. Nos acaba de certificar a 23 personas una institución privada en solución pacífica de conflictos. Seguiremos con atención en el servicio público y seguiremos brindando esas certificaciones al personal. Al personal no le cuesta nada, los estamos certificando. También tenemos a 24 personas estudiando la maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares. Nunca se había hecho esto en la comisión, porque la intención de esta administración es que ese 95% se quede ahí, se quede capacitado y que sea el personal de servicio civil que conduzca los destinos de la institución de cara a la ciudadanía. Tenemos que salir a ir a las colonias, a ir a las tenencias, a ir a los municipios más alejados. La gente necesita que tengamos contacto personal, más allá de que tenemos el bot y tenemos videoconferencia por redes, que tampoco se tenía. Tenemos que ir personalmente. Nos faltan personal, nos faltan bienes como automóviles, pero yo creo que les vamos a ir dando solución. ¿Qué reto tiene la comisión? Decías tú, bueno, tener una oficina en los 113 municipios. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Pero qué reto sería lo ideal? Yo creo que esta administración dejará 12 puntos de contacto. Mi ideal era dejar 15 en el estado, por lo menos en cada punto de contacto con 4 personas, porque entonces estaríamos hablando de que a cada punto de contacto le tocarían 10 municipios, ¿no? Sí. Entonces, pero también la idea sería que fueran equidistantes a no más de 20 kilómetros para que pudieran ir a medianoche por una detención o lo que fuera. Estamos trabajando para ver si alcanzamos
a junio del año entrante hacer eso. También aquí requerimos la oficina que tenemos ya es insuficiente, tenemos que arrendar un inmueble para el archivo, que esa es otra de las áreas, son cosas que no se ven, pero nosotros recibimos un archivo prácticamente con lonas encima de los expedientes. Ya sabemos que hay porque no teníamos catálogo documental, no lo teníamos digitalizado, vamos al casi el 70% de 40 y tantos mil expedientes. Entonces ahí vamos poco a poco. Tenemos un sistema de gestión de expediente electrónico que construimos nosotros porque no teníamos el recurso y lo tuvimos que hacer en los 2 años subsecuentes. Vamos a tener un micrositio de organizaciones de la sociedad civil, de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces vamos a empezar a que la sociedad se apropie de la defensoría y que el defensor o la defensora sea un instrumento de la sociedad frente a las instituciones de poder. Porque yo no creo que la o el funcionario haga las cosas de mala fe o con mala voluntad en contra de la ciudadanía. Yo lo que pienso es que nosotros las defensorías tenemos que estar más dispuestas a colaborar con las administraciones públicas para capacitarles y enseñarles cuál es el camino de la atención prioritaria de la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental, es toral, y que las administraciones entiendan. Yo voy a decir algo, por ejemplo, yo quería dedicar una buena parte de los esfuerzos de la comisión a la producción de material bibliográfico, pero hay algunas actividades como por ejemplo el concurso de fotografía, el concurso de dibujo infantil, que superan las expectativas, y yo creo que quienes estamos al frente de las defensorías tenemos que estar muy pendientes de qué nos pide la ciudadanía y no de qué ideas o qué ocurrencias tenemos para hacer. Yo lo que sí he tratado es de no administrar con ocurrencias, sino siendo muy responsable con el gasto. También debo comentarlo, bueno, pues llegué con un sobregiro de casi 14 millones de pesos, hoy no tenemos finanzas sanas. A mí me pagaba el gobierno del estado, ahí hubo voluntad del titular del ejecutivo que desincorporó a todo el personal de estructura. Teníamos sindicato, ya lo absorbió la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población. Entonces ha habido interacción, ha habido buena voluntad también de las instituciones, particularmente el Ejecutivo del Estado, precisamente para generar este camino de autonomía plena de gestión, pero también de decisiones. También eso lo tengo que decir yo con todas sus palabras. Nunca me ha hablado ninguna funcionaria o funcionario para pedirme que haga o que no haga determinada cosa. He tenido un total respeto, y lo que se ha hecho en la comisión pues ha sido o idea de tu servidor o en conjunto con la ciudadanía que de repente exige. Recién me reuní con algunas organizaciones de la sociedad civil y me decían, oye, necesitamos hacer una agenda de derechos humanos, pero la agenda la queremos de la sociedad civil. Entonces les dije, pues adelante, ahí está la comisión y yo me sumo a lo que ustedes necesiten. Yo creo que así tenemos que ser los funcionarios, de puertas abiertas y acompañar a la sociedad hacia las temáticas y hacia las actividades que necesitan tener. Yo creo que eso es muy muy importante, porque a final de cuentas el funcionario no estaría donde está si la estructura social no lo apoya, sobre todo las defensorías. Hay que dejar muy claro, ¿no? Mejor, a ver, no somos funcionarios, somos servidores. Sí, somos servidores públicos. Somos servidores, y bajo ese esquema es que se debe de trabajar. Y quienes somos defensores no somos, somos técnicamente servidores, pero el defensor es una categoría especial que sale del estándar del servidor y del funcionario. O sea, el defensor público el defensor de derechos humanos tiene características muy especiales, como el periodista y el comunicador, ¿no? O sea, sí están dentro del debate público, pero su calidad es de pivote. Y yo creo que también quienes somos defensoras o defensores de derechos humanos tenemos, más allá del servicio público y más allá de la función pública, tenemos una característica esencial, que es no callarnos y hacer que los fallos estructurales del Estado
cesen para que haya una atención directa a la ciudadanía. Marco, compártenos una muy buena anécdota que tengas en tu función como presidente de Derechos Humanos. Ay, ¿qué anécdota podría ser? Seguramente cuando estuve en la visitaduría de Lázaro Cárdenas, que fue de las primeras que visité, y llegué intentando hacer esto de puertas abiertas y poner, y me dice una de las colaboradoras: oiga, prende ese aire acondicionado, que por cierto ya iba a llegar mayo y iba a ser un calorón. Y le dije: oiga, pero pues ¿cómo la prendo si no tiene control remoto ni tampoco botón? Me dijo: pues por eso le estoy diciendo que lo prenda, para que vea cómo se va a electrocutar, cómo le va a dar un toque. Entonces yo creo que esas son de las cosas. Tuvimos que cambiar todo eso. No estamos trabajando, y eso es algo también que quiero comentarte, Víctor. Se le pudo invertir. Tú ya nos has visitado y has visto cómo estamos cambiando las oficinas, pero la mayor inversión se está haciendo en las visitadurías de fuera. Sí. Porque yo creo que ya debemos acabar con todo este centralismo y tenemos que ir a atender a la ciudadanía allá donde se necesita, sí. No, que no tengan que venir y vender 2 gallinas, un puerquito para poder venir hasta Morelia y estar aquí 2 o 3 días tocando puertas a ver quién los atiende. Tenemos que ir allá, y yo creo que las inversiones tienen que estar allá. ¿Con qué cuentan los michoacanos a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Con alguien que los escucha, va a tratar de entenderlos y a tratar de resolverles su problemática, los temas que traen, y decirles qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Lo que sí vamos a hacer es no les vamos a mentir. Marco, finalmente tenemos una dinámica aquí en el programa que a nuestros invitados les prestamos esta llave. De un zaguán, por cierto. Sí, les decimos que es la llave mágica, y con esa llave en tu mano me permito preguntarte: ¿qué puerta le abrirías a Michoacán? La de la verdad y la justicia. Muchas gracias, Marco. Estás en casa las veces que quieras venir, pues con toda la confianza. No, muchas gracias, Víctor, y gracias a quienes nos escuchan del otro lado. Agradezco mucho que hayas hecho un espacio en esta agenda interminable que tienes todos los días. Bueno, es parte del trabajo. Sí. Es parte del trabajo, y es parte, también te decía desde el principio, de una serie de convicciones que nosotros tenemos de servicio frente a la comunidad. Yo creo que las y los defensores de derechos humanos tenemos que sobreponernos a las necesidades propias, precisamente para darle a la ciudadanía la voz que no tienen. Eso es muy muy importante. Por eso hablaba yo de la verdad y la justicia, porque teniendo justicia social el avance es consecuente. Y me refiero, aquí hay algo bien importante: no necesariamente la igualdad y la discriminación se terminan con estándares económicos ni con rentas universales, sino con acceso a los servicios y con la posibilidad de que cada quien piense como quiera para acceder a su propia felicidad y a la construcción de su propio destino. Marco Antonio Tinoco Álvarez, muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor, y gracias a quienes nos acompañan. Gracias, muy buena noche. Gracias por estar con nosotros en este programa Conexión de la página Noticias. Agradezco mucho su presencia. Soy Víctor Armando López, y les recuerdo que nada de esto sería posible sin la proyección, la planeación y el manejo técnico de la maestra Marbeli Garrica.